En este día, amigo oyente, nos encontramos ante un racimo de salmos, 5 en total, que son algo delicioso. En los salmos 56 al 60, tenemos un grupo que se llama Salmos Mictam. Usted puede notar en su Biblia que cada uno comienza de esta manera. Por ejemplo, el Salmo 56 tiene una inscripción al comienzo que dice, al músico principal, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. En primer lugar, debemos aclarar esto de Salmo Mictam. La palabra Mictam en sí quiere decir grabado, y nos habla de aquello que es sustancial, de aquello que es duradero, que está bien afirmado. David había dicho, usted recuerda, que su corazón estaba asegurado. Digamos algunas palabras más acerca de Mictam. Eso quiere decir algo inamovible, inmutable, que tiene una estabilidad elástica permanente. Tiene todos esos significados. Esos son los salmos maravillosos, y el primero de este grupo ha sido llamado por Delek como de un valor alegre de un fugitivo. Y usted recordará que en la última oportunidad, en el último salmo, David dijo que si él pudiera tener las alas de una paloma, él podría volar, escapar al desierto. Pues bien, en este salmo ese deseo es realizado. El enemigo se encuentra afuera. Él se encuentra en un gran peligro, y la maldad está por todas partes, y en todo esto Dios lo libera. Los antecedentes históricos de esto es que los filisteos lo han tomado prisionero a él en Gad. Ellos capturaron a David en ese lugar. Y la experiencia de David es mencionada aquí en este salmo. Nuevamente debemos decir que esto representa la experiencia del período de la gran tribulación. Todos estos salmos echan una mirada hacia el futuro proféticamente. Y entre lo histórico y lo profético, y entre las experiencias de David y las experiencias de aquellos en el futuro, se encuentra un verdadero mensaje para nosotros en el presente. Esto habla a nuestros corazones. Todos estos salmos hacen esto, y vamos a comenzar ahora leyendo los primeros 2 versículos del Salmo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. David está rodeado por el enemigo. Él parece encontrarse en una situación pero muy difícil. ¿Y qué es lo que él va a hacer en una ocasión, en una oportunidad o situación como esta? Bien, él dice, cuando yo temía. David temía, él estaba bastante asustado. ¿Tiene usted temor, amigo oyente? En cierta ocasión, alguien dijo que tenía temor cuando se subía a un avión y que no disfrutaba en realidad del viaje en avión. Y alguien hizo un comentario sobre lo que él dijo, que había temor en su corazón. Y esta gente pensaba que había algo malo en cuanto a la fe de esta persona en Dios. Pero, amigo oyente, permítanos decirle que el temor puede quebrantar la fe en su vida. Escuche lo que dice David aquí en el versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Hay quienes en la actualidad se acomodan muy bien y luego dicen, bueno, yo no tengo ningún temor. Pues bien, eso quiere decir que esas personas son realmente insensibles a lo que son las circunstancias que los rodean, que no comprenden verdaderamente lo que es el problema o que quizá tienen una fe un poco simple. Pero David decía, yo tengo temor. En estas circunstancias tenía temor. ¿Y qué fue lo que él hizo? Bien, él dijo, solo en ti confío. Confiaré en el Señor. ¿Puede usted tener fe y temor al mismo tiempo? La Escritura dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Bien, el amor puede hacer eso, pero usted puede tener fe y al mismo tiempo tener temor. Esperamos que esto sirva de consuelo a muchas personas en el presente, porque se están diciendo muchas cosas tontas que en realidad no son escriturales. Para seguir adelante, vamos a leer a continuación una declaración maravillosa que encontramos en el versículo 8. Notemos lo que aquí se dice. Mis huidas tú has contado. El Señor Jesucristo conoce cada uno de los viajes que usted hace, amigo oyente. El Dr. J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que él había pensado mucho acerca de esto al estudiar los Salmos, ya que siendo que se había jubilado, había estado viajando de un lugar para otro, y a veces había tenido que preguntar a su esposa, ¿de qué hablé yo en tal y tal lugar? No me acuerdo de lo que hablamos cuando estuvimos en ese lugar o en aquel otro. El Dr. McGee afirmaba haberse olvidado de lo que había hablado en dichos lugares, y entonces su esposa le decía de qué había hablado en esos lugares. Bien, el Señor tiene todo eso escrito. Ahora, si nosotros pudiéramos tener acceso al libro del Señor, sería algo fantástico.
Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 8 de este Salmo 56. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? En los comentarios escritos en algunas Biblias anotadas por Scofield, dice, en el tiempo antiguo, los que estaban de luto recogían sus lágrimas en una especie de botella, es decir, un odre o cuero, para agua, y lo colocaban en la tumba de sus parientes para demostrar cuánto se apenaban por su muerte. Ahora quisiéramos agregar algo más a eso. Juan Bunyan, en una presentación en Bedford, dijo algo que creemos es maravilloso. Él dijo lo siguiente: Dios guarda nuestras lágrimas en una botella para poder enjugarlas algún día. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Cuando leemos algo así, pensamos que deberíamos haber llorado más. Necesitamos llorar más porque Dios va a enjugar nuestras lágrimas, va a colocarlas en la botella y las va a enjugar algún día. Qué hermoso que es todo esto. Y luego él continúa diciendo aquí en el versículo 10, escuche usted, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Alguien nos escribió diciendo, ustedes hablan demasiado de Dios. Ustedes están eternamente hablando de la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que hizo David. Escuche usted otra vez el versículo 10. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Hay tan pocos que están alabando la palabra de Dios. Así es que yo voy a tratar de cubrir ese vacío. Estoy alabando a Dios por su palabra. Y luego dice aquí en el versículo 11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es tan maravilloso, amigo oyente, tener un refugio y un recurso en Dios. Y el último versículo de este Salmo 56, el versículo 13 dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. David había dicho, y especialmente después de su pecado, yo quiero andar ante Dios para no volver a caer. Y en cuanto a la información que tenemos, David no volvió a caer. Podemos decir que el rey de Babilonia cometía esa clase de pecado cada día del año, ¿verdad? Eso era algo común y corriente para él. Pero no lo era para David. David decía, yo quiero andar ante Dios. Y en el día de hoy se nos está diciendo a usted y a mí, amigo oyente, que andemos en el Espíritu. Dios no nos ha dado un bastón para poder andar, sino que nos ha dado mucho más. Nos ha permitido andar en el Espíritu. Esto quiere decir que debemos depender completa y absolutamente del Espíritu de Dios. Y esto, amigo oyente, quiere decir prepararse y practicar esto, como lo hemos visto allá en el libro de Gálatas. Quiere decir que uno debe bajarse de su cómoda posición y comenzar a andar. Usted va a tropezar y a caer. Quizás se pueda lastimar, pero usted aprenderá a caminar si usted intenta andar en el Espíritu de Dios y encomendarse a Él cada día. Este es un salmo maravilloso, un salmo Mictam. Y llegamos ahora al segundo salmo Mictam de este grupo, y es el Salmo 57. Ese es un título agregado. Este salmo es llamado No destruyas. Y eso tiene un significado maravilloso, digamos de paso, al entrar a este salmo que tenemos ante nosotros. La inscripción al comenzar el salmo dice, al músico principal sobre No destruyas. Mictam de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. David pasó bastante tiempo en las cuevas que se encontraban cerca del Mar Muerto en Engadi. Si uno tiene oportunidad de visitar este lugar, puede darse cuenta que es un lugar muy caluroso durante el verano, ya que se encuentra bajo el nivel del mar. En el invierno, sin embargo, es un lugar muy delicioso. Y David pasó mucho tiempo en las cuevas en ese lugar. Es una sección del país muy inhóspita. La cueva de Adjual se encuentra en ese lugar también. Hay muchos expositores bíblicos que creen que eso hace referencia a la cueva de Adulam. Este es el lugar donde David meditó sobre muchos de los salmos que él escribió, y aquí encontramos los sufrimientos de David. Y estos hablan de los sufrimientos de Cristo, nuevamente mirando hacia el remanente santo durante el tiempo de las dificultades de Jacob. Y eso nos habla hoy a nosotros. Esa es la maravilla de la palabra de Dios. Notemos lo que dice parte del primer versículo. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. No sé cómo se siente usted acerca de esto, amigo oyente, pero en cuanto a mí, puedo decir que esa es mi oración. Yo quiero que Dios tenga misericordia de mí. No quiero que Él simplemente sea justo conmigo, porque si Él llega a ser así, entonces lo que yo merezco es un buen castigo.
Yo quiero que Él tenga misericordia de mí. Quiero que Él muestre su gracia hacia mí. Y Él es esa clase de Dios. Él es rico en misericordia. Él tiene lo suficiente para mí y Él tiene también lo suficiente para usted, amigo oyente, aunque yo estoy utilizando mucho de ella. Notemos ahora la segunda parte del versículo 1. Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Este es un salmo maravilloso. David está diciendo aquí, en la sombra de tus alas me ampararé. David descubrió eso. Su nación no lo hizo. El Señor Jesucristo les dijo eso allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 37. El Señor dijo, «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste?» Y hoy, amigo oyente, ¿está usted listo para colocarse debajo de sus alas? Esto quiere decir, amigo oyente, el ser obediente a Él. Quiere decir lo que dijo el Señor Jesucristo, «Si me amas, guarda mis mandamientos». Y quiere decir el andar en el Espíritu. Tenemos algunas declaraciones sobresalientes aquí en el versículo 3. Escuche usted. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. ¿No le parece, amigo oyente, que estas son declaraciones maravillosas? Ahora, en el versículo 4 de este Salmo 57, en la primera parte dice, «Mi vida está entre leones». Pues bien, Satanás recorre de un lado a otro este mundo como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y él también tiene muchos leoncillos con él, debemos decir de paso, que le están ayudando en su tarea. Debemos recordar que estos son salmos Mictam, y tienen que ver con aquello que es permanente, aquello que es duradero, aquello que tiene sustancia, que es constante y perdurable. Ahora, en el versículo 7 de este Salmo 57, David dice, «Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos». Y luego en el versículo 8 dice, «Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana». ¿Qué expresión más hermosa es esta? Me levantaré de mañana. Ya se ha terminado la noche, y esa noche de pecado, de sufrimiento, de dominio de Satanás, ha llegado a su fin. Y ahora llega la mañana, y el sol de justicia se ha levantado con curación en sus alas. ¡Qué salmo más maravilloso es este! Y así llegamos ahora al Salmo 58. Y este es otro de esos salmos, no destruyas, así como también Mictam de David. Debemos repetir otra vez que esto es algo duradero, resistente, y como ya hemos dicho, no destruyas. Este salmo comienza con un clamor, y se ha hecho la pregunta de ¿quién es que está hablando aquí? El obispo Horn pensaba que Dios era quien estaba haciendo esta pregunta aquí, y dice lo siguiente en el versículo 1. «Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres?» Y la respuesta es no. Pero el Señor va a pedir a los jueces que entreguen sus informes a Él mismo algún día. Así es que, aparentemente, es Dios quien está hablando aquí, usando por supuesto la pluma de David. Y llegamos ahora a una oración, y esta es una oración imprecatoria. Él está hablando acerca de estos enemigos que se encontraban alrededor de él, que operaban allí. Ellos eran como una serpiente. Aquí están aquellos enemigos que estaban buscando su destrucción. Y él pide 6 cosas. Hay 6 destrucciones por las cuales él ora aquí. Leamos el versículo 6 de este Salmo 58. «Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos». El enemigo era como un león, y no sé lo que usted piensa, amigo oyente, pero alguien ha dicho que un creyente no puede hacer esta oración. Bien, yo le he pedido a Dios en oración que Él trate con Satanás. Y él es un león rugiente, y espero que Dios pueda quebrar sus dientes. Yo no considero eso como si estuviera fuera de lugar en un creyente. La Biblia está hablando de sus enemigos, y David está bajo la ley, y él está pidiendo justicia. Él está pidiendo que Dios quiebre los dientes de su boca. Él también está pidiendo que el Señor quiebre las muelas de los leoncillos. Ahora el versículo 7 dice, «Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos». Él está pidiendo a Dios que haga que ellos desaparezcan como las aguas de los ríos. Él quiere que cuando ellos lleven a cabo sus ataques, que sus dardos sean hechos pedazos. Y en los versículos 8 y 9 leemos, «Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad.
Luego nos habla acerca de la alegría que puede disfrutar el justo. Leamos los versículos 10 y 11. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. La bestia llegará a ser destruida, así como también los ejércitos que pertenecen a ella. Ese será el galardón que recibe el justo. Dios llegará a juzgar a aquellos que no se han arrepentido, a aquellos que se han descarriado y que no han querido volver al Rey. Y esto nos lleva al siguiente salmo, el Salmo 59. La inscripción en este salmo dice lo siguiente: al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Y nuevamente volvemos a tener ante nosotros un salmo Mictam, al igual que el salmo siguiente, el Salmo 60. Los primeros dos versículos de este Salmo 59 nos muestran el clamor de este hombre perseguido. Leamos los primeros dos versículos de este Salmo 59. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios. El salmista se encuentra perseguido, acosado, y en esa situación su alma clama a Dios y solicita que Él le libre de aquellos que le están atacando. Luego en los versículos 3 y 4 leemos, porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. David está haciendo memoria de la oportunidad que él tuvo de dar muerte al rey Saúl. Él pudo haber matado a este rey que lo estaba persiguiendo. Sin embargo, él se limitó a cortar la orilla de su manto. Pero él no llegó a dar muerte al rey Saúl porque no quería traicionarle. Es por eso que el salmista dice aquí, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Luego, en el versículo 5, él pide que sea el Señor mismo quien castigue a las naciones. Leamos el versículo 5 de este Salmo 59. Y tú, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Debemos detenernos a pensar sobre la situación en que se encuentra el salmista y cómo esto puede aplicarse a nuestras propias vidas. El salmista parece preocupado porque sus enemigos van a rodear la ciudad en el versículo 6. Pero luego, más adelante, él presenta un desafío a sus enemigos, sabiendo que Jehová, el Señor, está de su lado, sabiendo que el Dios de misericordia estará delante de él. Luego finaliza este salmo con un cántico de alabanza por las misericordias de Dios. Leamos los versículos 16 y 17 de este Salmo 59. Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Y ahora llegamos al Salmo 60. La inscripción que precede a este salmo dice lo siguiente: al músico principal sobre lirios. Testimonio, Mictam de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Leamos los primeros 4 versículos de este Salmo 60. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. El título de este salmo, refiriéndose a lirios, podría sugerir la época primaveral. Posiblemente estos salmos estén relacionados también con el tiempo de la Pascua, y era como un recordatorio de la redención de la esclavitud y de los orígenes de la nación israelita. El versículo 5 de este Salmo 60 dice, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. En los versículos 6 al 8 tenemos lo que Dios está diciendo. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. Y el salmista finaliza diciendo en el versículo 12 de este Salmo 60,
En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Él muestra su confianza en Dios. Aunque tengan que pasar por problemas y dificultades, y aun en el pecado, Dios los puede volver a restaurar. Dios es muy bueno, amigo oyente. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Proseguiremos este estudio del libro de Salmos en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que las incontables bendiciones del Señor sean sobre usted en todo instante, es nuestra ferviente oración.